De nuevo Jonathan Glazer consigue helarnos la sangre. Muy buenas a todos, yo soy Arnaud Martín, crítico de cine, y hoy vamos a hablar de Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Schönsten Urlaubsländer herumgehören. Nun steht unser Mord. The Zone of Interest, o La Zona de Interés, presentada en el Festival de Cannes en 2023, dirigida por Jonathan Glazer y adaptación de una novela de Martin Amis, que justamente el escritor falleció el mismo día que la película se presentó en el Festival de Cannes. Es una de aquellas películas que necesitan digestión, que dejan pozo y que merecen también una cierta liturgia. Liturgia en el sentido de no es la clase de película que un espectador se ponga una vez ha estado tratando de elegir qué película visionar durante un rato, sino es una película que merece un respeto previo, evidentemente también por la magnitud de las temáticas en las que se está inmiscuyendo, que al final es la cuestión del horror, la mostración, la sugerencia del horror a través de las imágenes, a través del sonido. Es una película que contra más se desconozca el argumento, más puede impactar en un espectador, en una espectadora predispuesta a dejar que la película entre en nosotros, porque realmente, claro, nos trasladamos a los años 40, año del pleno apogeo del nazismo, del intento de la instauración del Tercer Reich y de la solución final, ¿no? Es decir, seguimos a una familia alemana que vive cerca de un campo de concentración. Yo creo que con esta premisa ya debería ser una película merecedora de nuestra atención, en la medida en que no se plantea ser una película bélica ni catastrofista, sino que intenta arrojar una mirada sobre la frivolidad y el cinismo de la condición humana. Yo creo que Jonathan Glazer, director de la celebérrima, no sé si celebérrima, pero en todo caso que por lo menos en España es considerada película de culto, Under the Skin, con Scarlett Johansson, o director de películas también como Birth, con Nicole Kidman, una película también, ¿no? Muy racional, de una cierta poética amarga, ¿no? Es un cineasta que trabaja mucho las relaciones entre personajes, siempre desde una distancia muy racional, ¿no? Creo, sobre todo con esta película, con el estricto planteamiento de los encuadres, de los planos, de los sonidos, está adquiriendo cada vez cotas más kubrickianas, por decirlo de alguna manera, en la medida en que, evidentemente, son películas, como decíamos ahora, que por lo menos Zone of Interest, que deja un pozo que impacta, sobre todo su tramo final, que por supuesto no desvelaremos en qué consiste, pero claro, es decir, Kubrick intentaba siempre apelar a la emoción, pero siempre desde la equiparación perfecta entre el fondo y la forma, ¿no? Es decir, él quería, siempre adaptando novelas, descubrir la forma más perfecta, que no perfeccionista, sino perfecta, exquisita, ecuánime, de que aquello que está contando se adhiera a la forma, ¿no? Se adhiera a un dispositivo, a una cámara, y claro, él conseguía pues unos equilibrios fantásticos, y es muy peligroso imitar a Kubrick. Sin embargo, Glazer, con una película de estas características, que bueno, se puede pensar perfectamente en películas coetáneas como El hijo de Saúl, muy antitéticas también en la puesta en escena, en la medida en que busca la inmersión del espectador. Aquí yo creo que es distinto, aquí busca un cierto distanciamiento brechtiano, ¿no? Como el teatro de Bertolt Brecht, que busca una cierta distancia racional respecto a los hechos que se están explicando, ¿no? Claro, apela a los sentidos, apela a la emoción, porque la película impacta, como decíamos, pero también busca una respuesta racional del espectador, una respuesta más que instintiva, que piense de Zone of Interest, ¿no? Porque al final es un seguimiento cotidiano de una familia, y el padre de familia es uno de los alféreces, uno de los capos, mejor dicho, ¿no? de los nazis, que tienen realmente pues, a los judíos metidos en el campo de concentración, ¿no? Y es una película, pues eso, que por un lado traza o resigue la tradición de la Shoah de Claude Lanzmann, en la medida en que muchas veces, pues bueno, esta idea tan hitchcockiana de que hay que incentivar la imaginación del espectador y que muchas veces una puerta cerrada es mucho más impactante que mostrar directamente la fechoría, ¿no? Y por otro lado también está la idea, por ejemplo, podemos pensar perfectamente, claro, además de Claude Lanzmann, que él piensa muy detenidamente lo que es el campo fuera de campo, ¿no? Es decir, el horror de los campos en fuera de campo. Claro, toda la tradición de Erich von Stroheim, con la idea de esto evidentemente Orson Welles con Ciudadano Kane ya lo institucionaliza, pero la profundidad de campo, ¿no? El estar narrando unos hechos en primera persona, o mejor dicho, en primer término, y luego en segundo término que se estén produciendo también un determinado
tipo de cosas que alimentan lo que se está viendo en primer plano, y claro que esa fricción pues también genera unas determinadas lecturas. Es una película que se mueve entre distintas perspectivas, en distintos planos, y merece muchísimo la pena como uno de los grandes estrenos de 2024, sin duda, con el gran abanico de cuestiones morales, éticas que plantea, así que hay que verla sí o sí. Si os ha gustado la crítica, no olvidéis suscribiros y darle me gusta a nuestro canal, Amor de Cine, y nos vemos en la próxima crítica. Saludos.